Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso Fundamentos de Cosmología. Estamos en la lección 34 y va a ser muy interesante ya que vamos a estudiar lo que se llama la fricción de Hubble en el universo primigenio, en el campo cuántico de inflación que describe cómo se generó nuestro universo tal y como lo conocemos. Si os interesan estos temas y recibir notificaciones cada vez que suba lecciones al canal, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí abajo a la derecha. Muy bien, antes de comenzar, es muy conveniente que hayáis visto lecciones del curso de relatividad especial como esta, el principio de acción estacionaria, o esta otra que es un anexo al curso donde se resuelve la lagrangiana gravitatoria, además de las lecciones anteriores de este propio curso, para poder entender o tener al menos algunas nociones de los pasos matemáticos que vamos a seguir en esta lección, porque en esta lección vamos a comenzar a entender cómo funciona ese campo cuántico de inflación que gobernó el universo temprano. En las lecciones anteriores, pues introdujimos un campo de energía al cual hemos bautizado como campo de inflación primigenio o campo inflatón o inflaton, como se le conoce en inglés, y generamos una lagrangiana para poder describir este campo de energía que contenía fluctuaciones en el tiempo y en el espacio, ya que necesitamos incorporarlas para poder explicar la estructura que tenemos hoy en día de la materia y la energía, ¿no? En estas condensadas en galaxias, en cúmulos y en otros objetos astronómicos. Así que generamos una lagrangiana, lo vimos en la lección anterior, os aconsejo fuertemente visualizar la lección anterior, os dejaré también un enlace al final de esta lección para que podáis acceder a ella. Y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar a trabajarla, vamos a comenzar a intentar comprender cómo funciona nuestro campo de energía utilizando esa función lagrangiana que nos codifica las características de nuestro campo cuántico y gracias a esta función vamos a ser capaces de describir la dinámica de este campo y cómo evoluciona en el tiempo para generar nuestro universo. La lagrangiana del campo de inflación, inflaton, pues es esta, y la generamos en la lección anterior, y básicamente contiene el cubo del factor de escala. Si no sabéis lo que es el factor de escala, yo os animo a seguir este curso desde el principio, pero es lo que hace que nuestra función lagrangiana crezca con el tiempo, debido a que nuestro universo está en expansión. Este término introduce la expansión del universo y está multiplicando estos tres términos que representan densidades de energía. Este de aquí, que como vimos la semana pasada, son fluctuaciones en el tiempo. Este punto indica una derivada del campo con respecto al tiempo. Es una especie de energía cinética, ya que está al cuadrado. Es un cambio del campo con respecto a al tiempo, es una especie de velocidad. Y después introdujimos dos términos que representan más o menos una especie de energía asociada a ese cambio. Un gradiente en el cambio elevado al cuadrado, que es parecido al término que tenemos aquí en amarillo, de esas fluctuaciones en el tiempo, pero en vez de ser fluctuaciones en el tiempo donde derivamos con respecto al tiempo, son fluctuaciones en el espacio, donde este gradiente nos indica las derivadas de nuestro campo con respecto a cada una de las coordenadas espaciales, y todo esto al cuadrado. Y finalmente introdujimos otro término, un término clásico que lo suelen incorporar todas las lagrangianas, que es una función de densidad de energía potencial que depende de los valores de nuestro campo cuántico. Es una energía potencial clásica. Estas funciones de aquí nos introducen la dinámica del campo en el tiempo
y en el espacio, y esta función de aquí nos asigna los valores de energía potencial que tiene nuestro campo inflatón, que van a estar cercanos a la densidad de energía de Planck. ¿Cómo resolvemos una lagrangiana de este estilo? Porque bueno, esta es la función que nos codifica todas las características de nuestro campo de inflación primigenio. Todo lo que necesitamos saber de este campo está codificado aquí, pero necesitamos desarrollarlo. Necesitamos desarrollar esta expresión en ecuaciones dinámicas en el tiempo y en el espacio para poder entender cómo funciona nuestro campo de inflación para generar nuestro universo. Entonces, para resolverla, lo que hay que hacer es, con toda lagrangiana, es aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, Euler-Lagrange o Euler-Lagrange, si lo preferís así. Y esta operación, esta ecuación de Euler-Lagrange está diseñada para optimizar la función lagrangiana, para hacerla óptima, para que podamos estudiar su evolución de manera óptima. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os aconsejo visualizar primero las lecciones donde hablamos sobre el principio de acción estacionaria. ¿De acuerdo? La cuestión es que para resolver el comportamiento de nuestro campo tenemos que aplicar la ecuación de Euler-Lagrange sobre nuestra lagrangiana. Esto implica una derivación parcial con respecto al propio campo, porque recordad, como ya hablamos en las lecciones anteriores, que estamos trabajando en una teoría de campos, y la característica que tienen las teorías de campos en comparación con las clásicas que muchos de vosotros conocéis, es que a los valores del campo se les trata como coordenadas. La ecuación de Euler-Lagrange realmente son diferenciaciones con respecto a las coordenadas x, y, z o con las que estemos trabajando, y las velocidades en las coordenadas. Pero en una teoría de campos sustituimos las coordenadas por los valores del campo. En este caso la diferenciación es con respecto a los valores del campo aquí, y en la parte izquierda tenemos que diferenciar primero con respecto a esa velocidad de cambio de nuestro campo en el tiempo y después hacer una derivada en el tiempo. Únicamente tenemos que aplicar estos pasos y ver qué es lo que obtenemos. Pero vamos a simplificar la lagrangiana un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que los cambios, como vamos a tener un universo muy pequeñito, vamos a considerar que los cambios de densidad de energía asociados a los desplazamientos espaciales pues son muy pequeños en comparación con las fluctuaciones en el tiempo y con la densidad total de energía en nuestro campo. Entonces esto lo podemos considerar casi cero en comparación con estos dos valores, y nos va a simplificar algo la resolución de la ecuación de Euler-Lagrange. Así que colocamos un 0 aquí y esta es la función lagrangiana que vamos a resolver, ¿vale? Que básicamente va a contener una energía parecida a la energía cinética y una energía parecida a una energía potencial. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hacer es, a partir de nuestra lagrangiana, vamos a comenzar por la parte izquierda de la ecuación de Euler-Lagrange, que es esta de aquí. Diferenciar la lagrangiana con respecto a los valores del campo. Es una diferenciación parcial. Por lo tanto, solo podemos considerar que van a variar los valores del campo. No otra cosa. Esto no varía. ¿Por qué? Porque esta es la derivada de los valores del campo con respecto al tiempo. Es algo diferente, no tiene un puntito aquí arriba. Por lo tanto, cuando derivemos esta expresión con respecto a los valores del campo, lo único que vamos a tener en cuenta es la energía potencial, que es una función que sí depende de los valores del campo, que depende del campo como coordenada. Así que comenzamos. Tenemos... lo que hemos hecho ha sido multiplicar el factor de escala
Aquí nos va a multiplicar la parte de la energía cinética, que como he dicho, no va a contribuir a la diferenciación, y después esta otra parte. ¿Vale? Esta es la parte que sí va a contribuir a la diferenciación. Así que lo que hacemos es diferenciar lo que nos queda, a al cubo multiplicado por la función de energía potencial. Y con un menos aquí que procede de nuestra lagrangiana. Pues vamos a resolver esta ecuación. Y esta ecuación es bastante sencilla. Sacamos el factor de escala fuera porque el factor de escala es una función que solo depende del tiempo. Asumimos que el factor de escala no va a depender de los valores del campo cuántico. Va a depender solo del tiempo, por lo tanto puede salir fuera de la diferenciación. Y aquí ahora tenemos una menos derivada de una función potencial con respecto a la coordenada de la cual depende. Y esto, por definición, es una fuerza. La fuerza se define como el menos gradiente, con las coordenadas en las que estemos trabajando, de un campo de energía potencial. Entonces esto lo podemos asociar a una especie de fuerza. Es un símil, es un análogo, porque estamos diferenciando con respecto a los valores del campo como si fueran coordenadas. Pero podemos asimilarlo a una especie de fuerza, a un parámetro que vamos a poder modificar en nuestras ecuaciones que vamos a generar en esta lección y podremos explicar cómo funciona nuestro campo cuántico dependiendo de los valores que nosotros introduzcamos a la fuerza y al factor de escala. Ahora nos queda la parte de la izquierda. Hemos resuelto la parte derecha, que nos queda como al cubo multiplicado por la fuerza, por esta fuerza, y ahora tenemos que resolver la parte de la izquierda. No sé si antes lo he dicho al revés. Bueno, pues lo hacemos. Y lo primero que vamos a hacer es diferenciar la lagrangiana con respecto a la velocidad de cambio del campo. Al campo con el puntito aquí arriba. Y vamos a hacer algo parecido a lo que hemos hecho antes. La lagrangiana es esta, al cubo, multiplicando la parte de la energía cinética menos la parte de la energía potencial. Pero fijaos una cosa. Aquí el campo de energía potencial no depende de la derivada del campo con respecto al tiempo, no depende del campo con el punto aquí arriba, solo depende de los valores del campo. Por lo tanto, esta parte no va a contribuir a la diferenciación, va a ser un 0. Lo que sí va a contribuir es este a al cubo multiplicado por esta parte de la función. Y lo dejamos de esta manera. Y fijaos, ahora tenemos que diferenciar esta función con respecto al valor de la derivada en el tiempo del campo. Y fijaos, va a ser una derivación muy sencilla. En primer lugar, volvemos a sacar el a al cubo de la derivada y el resto, la derivación, como era un phi con el punto al cuadrado, el exponente sale fuera, se va a simplificar con el 2 que estaba en el denominador y la derivada nos da un resultado pues muy directo, que es a al cubo multiplicado por el cambio del campo, por las fluctuaciones del campo en el tiempo. Y ya tenemos resuelta esta parte de aquí. Y la introducimos. Y ahora, fijaos, tenemos que diferenciar con respecto al tiempo. Y aquí va a aparecer una propiedad que va a ser característica y específica de nuestro campo de inflación. ¿Por qué? Imaginaos que no tuviéramos el factor de escala aquí. Sería la derivada en el tiempo de phi. Imaginaos que no tenemos esto aquí. Si ahora volvemos a derivar con respecto al tiempo, nos sale la doble derivada del campo con respecto al tiempo, que es como una aceleración, y por lo tanto esa aceleración sería igual a la fuerza, es algo normal. Pero el hecho de que estemos introduciendo el factor de escala, el hecho de que estemos proporcionando al campo de inflación una expansión en el tiempo, nos va a dar
un resultado diferente. Nos va a aparecer un término extra que va a ser característico del campo de inflación. ¿Por qué? Porque el factor de escala es una función que sí depende del tiempo. Por lo tanto, hay que derivarla también. Y va a ser una derivación de una multiplicación de dos funciones. El factor de escala y la derivada en el tiempo del campo. Tenemos el factor de escala. Pues vamos a derivarla con la regla del producto de toda la vida. Aquí tenemos la derivación en el tiempo de nuestra función y va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada del primero, pues tenemos el 3 que sale fuera, nos queda a elevado a 2 de 3 menos 1 y multiplicado por la diferenciación de la propia función con respecto al tiempo. Es 3a cuadrado por la derivada de a con respecto al tiempo. Y la derivada del primero, que es esto, multiplicado por el segundo sin derivar, que es esta especie de velocidad de campo que tenemos aquí. Más la derivada del segundo factor, por eso ponemos aquí dos puntitos, porque es la doble derivada del campo con respecto al tiempo, es una aceleración. La doble derivada con respecto al tiempo del espacio es la aceleración. Pues esto es una especie de aceleración de campo, multiplicado por el primero sin derivar, que es este a al cubo. Y todo esto va a ser igual a al cubo multiplicado por f. Y aquí pues hay varias cosas que vamos a poder simplificar. Fijaos, aquí tenemos un al cubo, un al cuadrado. Entonces vamos a poder dividir todo entre al cubo, por ejemplo. Lo primero que hacemos es, vamos a colocar la parte de la fuerza, que recordad que era la menos derivada del campo potencial con respecto a la propia coordenada del campo, ¿vale? Y nos queda esta parte más esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir entre a al cubo, ¿vale? Bueno, la he reorganizado de nuevo. He cambiado aquí, he puesto esta a como aceleración, cuando esa aceleración de campo, ese phi con los dos puntos, porque quizás sea más sencillo seguirlo de esta manera. Y aquí phi con un punto sería esa velocidad de cambio, esas fluctuaciones en el cambio. Quizás lo veáis un poquito mejor así. ¿Por qué? Porque fijaos que vamos a tener aquí una fuerza que va a ser igual a una aceleración más un término que va a depender también de la velocidad que lleve esta partícula. Pero vamos a seguir operando. Vamos a dividir entre a al cubo, ¿vale? Y ahora nos queda que la fuerza es igual a 3 multiplicado el factor de escala con este punto aquí arriba y dividido el propio factor de escala. Y esto de aquí, por definición, es el factor de Hubble. Esto de aquí lo podemos sustituir por el factor de Hubble, una h aquí grande. Y nos queda una expresión de este tipo. Esa especie de fuerza que existe en el campo va a ser igual a una especie de aceleración de ese campo, de las fluctuaciones de ese campo, más un término que, fijaos, depende de la expansión de nuestro campo cuántico representada por el factor de Hubble y que además es proporcional a la velocidad del campo. Vamos a seguir operando porque nos interesa despejar la aceleración del campo, ¿vale? Esto de aquí que veis que contribuye a la fuerza, es una especie de fuerza que se añade aquí, fijaos que es proporcional a la velocidad de la partícula. No sé cuál es vuestra formación en física, pero esto de aquí es lo que se llama una fuerza de viscosidad. Es una fuerza de viscosidad, es una fuerza de rozamiento, que básicamente es lo mismo que echar una pelota en un tubo de aceite, como vamos a ver un poquito más adelante, y conforme la pelota va circulando más rápido, la fuerza de arrastre, esa fuerza de rozamiento, esa fuerza de fricción va aumentando de manera proporcional a la velocidad. ¿Vale? Es una fuerza de arrastre que se llama fuerza de arrastre de Hubble
y es esta de aquí. ¿Veis? La fuerza que hemos derivado a partir de la lagrangiana de nuestro campo la podemos diferenciar en una especie de aceleración más o menos comprensible dentro del campo, a la que se le añade una fuerza de arrastre que se le llama la fuerza de arrastre o de viscosidad de Havel, o la fuerza de fricción de Havel. Volvemos ahora y arreglamos el término de una manera diferente. Lo que hemos hecho ha sido pasar la aceleración a la parte izquierda. Aquí la he vuelto a cambiar a la aceleración del campo con los dos puntitos, porque es una doble derivada del campo en el tiempo. He preferido hacerlo así para no confundirnos. Aunque las ecuaciones son similares a las ecuaciones dinámicas de una partícula, he preferido hacerlo de esta manera para poner de relevancia que realmente son derivadas en el tiempo de un campo cuántico. Y ahora esto nos queda de esta manera. Una F de la fuerza que hemos definido anteriormente menos la fuerza de arrastre, la fuerza de fricción. Y he preferido ponerlo así porque es la manera preferida, sobre todo en física de fluidos, en la que se representa, donde tenemos una aceleración de una partícula, en este caso del campo, que va a ser igual a una fuerza que es la que tira de la partícula. Esta fuerza es una fuerza que está tirando de la partícula y que hace que la partícula adquiera una aceleración, aunque no estemos hablando de una partícula, pero a esta fuerza, como hay una fuerza de rozamiento, de fricción, que es una fuerza de fricción que, si os acordáis, ha aparecido porque hemos colocado el factor de escala en la lagrangiana. Es una fuerza de fricción que surge debido a que el universo primigenio se está expandiendo, cosa que es curiosa, ¿no? Pero esta fuerza se contrarresta al avance, entre comillas, de nuestro campo, por eso tiene un signo negativo aquí, de manera proporcional a la velocidad de cambio del campo. Es decir, esta velocidad de aquí sería un phi con un punto aquí arriba. Pero he preferido ponerlo así porque es más similar a una expresión que podemos encontrar en dinámica de partículas. La aceleración es igual a la fuerza que aplicamos menos la fuerza de rozamiento, menos una fuerza de fricción que es dependiente de la velocidad de la partícula. Es una fuerza de arrastre o de fricción, como una especie de fuerza de viscosidad. Y esto es como consecuencia de introducir la expansión. Y va a ser semejante a una fuerza de viscosidad. Observemos qué es lo que sucede, fijaos. Después del sonido de dramatismo, aquí lo que vemos es, por ejemplo, lanzamos una pequeña pelotita a un líquido pues que es muy viscoso. Evidentemente la fuerza de viscosidad aparece en fluidos que son viscosos. Entonces, esta particulita podemos imaginarnos, es un símil, que es cómo evoluciona la aceleración de nuestro campo cuántico, ¿no? Entonces hay una fuerza, la F, que hemos definido, que sería la fuerza de la gravedad, que tira de la pelotita hacia abajo. Pero conforme la pelotita se va moviendo a través de este líquido viscoso, debido a la viscosidad de este líquido aparece una fuerza de rozamiento que tira de la pelotita hacia arriba y lo que hace es frenarla. Y cuanto más rápido circula la pelota, más grande es esta fuerza de fricción, de tal manera que ya no cae la pelota con una aceleración, sino más o menos con una velocidad constante, cuando se iguala la fuerza de arrastre, la fuerza de viscosidad, la fricción, con respecto a la fuerza gravitatoria. Y esto es semejante al comportamiento que estamos observando en nuestro campo cuántico de inflación. Nuestro campo cuántico de inflación, debido a la expansión de ese propio campo cuántico, presenta una fuerza de fricción que enlentece la dinámica, los cambios, las fluctuaciones de ese campo cuántico. Y está gobernada por esta ecuación que hemos derivado de la lagrangiana, y la lagrangiana es la que nos codifica las características fundamentales de nuestro campo.
F sería la fuerza que tira hacia abajo y menos 3hv es la fuerza que tira hacia arriba. Es proporcional al factor de Hubble, es decir, a la propia expansión del universo y también proporcional a la propia evolución del campo cuántico en el tiempo. Y podemos calcular a qué velocidad tiene que cambiar nuestro campo cuántico. Tenéis que tener en cuenta que son símiles que estoy intentando hacer con una partícula. Es decir, hay unas fluctuaciones en el tiempo de ese campo cuántico que nosotros las estamos identificando como una especie de velocidad. Pues podemos ver esas velocidades en las fluctuaciones de campo y calcularlas en este momento de equilibrio. Cuando tenemos una igualdad, ¿vale?, entre la fuerza que tira hacia abajo y la fuerza de arrastre, donde si este término y este término son iguales, el resultado es 0. La pelotita está bajando sin aceleración, con un movimiento constante, o al menos casi constante en el tiempo, una evolución lenta, una evolución constante. Y esto nos va a permitir cambiar los diferentes parámetros de las fuerzas que tiran de la partícula hacia abajo para poder modelar el comportamiento de nuestro campo cuántico con estas fórmulas. Pues bueno, calculemos esa velocidad. Despejamos la velocidad y nos da que va a ser igual a F dividido 3h, siendo h el factor de Hubble. Cuanto más rápido se está expandiendo el universo, la velocidad de nuestro campo cuántico, esa velocidad en los cambios en las fluctuaciones, pues será más lenta. Y esto es interesante, porque si tenemos un campo cuántico que se está acelerando, que está creciendo demasiado rápido, nos desaparecen las fluctuaciones de ese campo cuántico, se van quedando cada vez más pequeñas. Y eso explica que nuestro universo, después de ese periodo de inflación, haya perdido la mayor parte de la posible heterogeneidad que tenía ese universo y podamos aplicar el principio cosmológico de homogeneidad e isotropía a grandes rasgos. Pero no tiene que ser lo suficientemente grande como para eliminar completamente esos cambios, esos phi con el puntito arriba, esas fluctuaciones, para que se nos puedan formar las galaxias, los planetas, las estrellas y los cúmulos. ¿Veis a dónde voy? Con estas ecuaciones tan sencillas e incorporando diferentes parámetros de fuerza, que va a ser dependiente de la energía potencial que tiene nuestro campo cuántico, que al final pues va a ser la densidad de energía de Planck y el cambio que haya en el tiempo, ¿no?, o en las coordenadas. O sea que esto lo podemos fijar más o menos. Y luego también podemos asignar un valor al factor de Hubble en nuestro campo cuántico de tal manera que, aunque borremos la mayor parte de las heterogeneidades, pero podamos permanecer con las suficientes que nos expliquen la formación de nuestro cosmos. ¿Vale? Esto lo podemos colocar aquí y únicamente lo he hecho para que veáis que ese valor de fuerza realmente lo que está relacionado con la densidad de energía potencial que tiene nuestro campo cuántico, cómo varía esa energía potencial con respecto al propio tamaño que va a tener nuestro campo cuántico, a los valores del campo cuántico. ¿Veis? Es una medida de la densidad de energía potencial, una medida de la expansión del universo y esto nos va a dar una medida de las fluctuaciones de nuestro campo cuántico. Y aquí tenemos a lo que me refería con la dinámica ralentizada del campo de inflación. Si os acordáis, habíamos postulado, o este es el resultado final de nuestro campo cuántico. Nuestro campo cuántico, para poder producir nuestro universo, tiene que comportarse de esta manera. Si aquí tenemos la densidad de energía y aquí el tiempo, vemos que la densidad de energía va decreciendo poquito a poquito y de repente hay un momento en el que cae muy rápidamente, que es donde se forman las partículas y nosotros pues estamos por aquí, ¿no?
Nuestro campo cuántico de inflación está en esta zona de aquí. Y hemos introducido ese modelo de tal manera que la evolución en el tiempo de los valores de nuestro campo cuántico, como veis aquí, sigue en una velocidad casi constante, obedeciendo a las ecuaciones dinámicas que hemos obtenido en las diapositivas anteriores. Aquí estamos comparando, como si fuera un símil, la evolución de la densidad de energía de nuestro campo cuántico como si fuera el movimiento de una partícula que tiende a ir hacia abajo, tiende a perder energía debido a la evolución, a la expansión del universo, pero debido a esa expansión del universo aparece una fuerza de rozamiento, esa fricción de Hubble que ralentiza la dinámica de avance de nuestra partícula, la dinámica de la pérdida de energía potencial de nuestro campo cuántico con el tiempo. Yo espero que de esta manera quede algo más claro. Y esto de aquí, que vemos aquí, es la velocidad terminal, la velocidad en el equilibrio, que la hemos calculado anteriormente. Es la velocidad que alcanza esta partícula cuando se iguala la fuerza que tira el campo para desplazarse hacia la derecha contrarrestada por la fricción de Hubble. Esta es la velocidad en la cual estamos moviéndonos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque es una derivada en el tiempo. Pero si os fijáis, es una derivada en el tiempo que también podríamos representarla como una derivada de nuestro campo de energía potencial con respecto al propio campo. Y nos debería dar una gráfica similar, como veremos en la lección siguiente, porque es prácticamente lo mismo, pero dividido por 3 veces el factor de Hubble. Y el factor de Hubble aquí sí que lo vamos a considerar constante, más o menos constante, tal y como veremos en la lección que viene. Conclusiones. Pues es un campo cuya existencia es imposible de demostrar, es un modelo teórico que nos permite predecir nuestro universo hoy en día, ¿no? Contiene fluctuaciones temporales y espaciales que, como veis, están relacionadas están relacionadas de tal manera que cuando tenemos estas fluctuaciones temporales y espaciales en un espacio en expansión, pues nos aparece una lagrangiana que va a tener como consecuencia de aplicar la ecuación de Euler-Lagrange, vamos a obtener una fricción, una fuerza de fricción característica de nuestro campo cuántico que se llama la fricción de Hubble y que procede de la expansión del propio universo, tal y como lo hemos visto en esta lección. Pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito aquí. Y aquí os voy a dejar un enlace a la lección anterior y también al curso de relatividad especial en 20 minutos en el caso de que necesitéis refrescar algunos conceptos. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.